y vamos a compartir una presentación que es la que vamos a usar de base para que cada uno podamos en esta noche estar avanzando sobre este tema. Entiendo que se ve bien. Vamos a... Ahí está. Eh, la, la presentación se llama Ideología de Género, las nuevas formas de un antiguo rival. Como dice la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol, sino que va tomando diversas formas, distintos matices, y de acuerdo a cada uno de los elementos sociohistóricos que hemos visto a lo largo de la historia, volvemos a repetir lo mismo. Déjenme hacer una introducción y mencionar algunos principios generales sobre esta temática. En primer lugar, darles un poco de contexto general para que podamos ubicarnos en este siglo XXI. Déjenme decirle que pese a que nosotros, cada uno de nosotros sigue teniendo en mente y hablando de la posmodernidad, para los sociólogos estamos en lo que llamamos hace 30 años la hipermodernidad. ¿Qué es la hipermodernidad? Lo que Bauman diría la sociedad líquida, lo que Lipovetsky llamaría un entorno dinámico, donde todo es hiper, donde todo fluye, donde tiene que ser todo instantáneo, donde todo tiene que ser para el ahora y donde hay una relativización de todos los valores y una centralidad sobremanera del individuo. Ya desde la década del 90 se empezó a hablar de lo que algunos llaman el entorno VUCA por sus siglas en inglés. Estamos bajo la característica de un mundo que es altamente volátil, sumamente incierto, hay una creciente incertidumbre, vamos a verlo más adelante. Es un mundo sumamente complejo y más a partir de la pandemia del COVID-19, y un mundo donde todo es relativo, porque como decíamos, es el individuo el que marca el ritmo de lo que va a suceder de acuerdo a sus improntas personales, por ende es sumamente antiguo. Cuando ubicamos al hombre hipermoderno, vamos a darnos cuenta que si él está en el centro, está regido básicamente por lo que llamamos un alto consumo. Le atrae el espectáculo, el show. Vamos a ver cómo se relaciona esto con la iglesia más adelante. Es sumamente relativo, todo lo relativiza de acuerdo a lo que él crea, lo que él piensa, lo que él estima y lo que le conviene. Como dijimos, sumamente individualista. Es espiritual, aunque parezca lo contrario. Lo que pasa es que vivencia su espiritualidad de manera diferente, de manera privada, de manera individual, y en ese sentido es todo un desafío para la iglesia que pueda penetrar y esperar que esa persona hipermoderna se relacione con los demás, con la fe, con la iglesia, de acuerdo a los parámetros que nosotros estamos acostumbrados. Es un hombre que busca la seducción, esto es el placer de manera constante, vive su vida de manera virtual y está atravesado por la tecnología. Estas son las características del hombre hipermoderno y que son crecientes en cada uno de nuestros países. Pero a todo esto le tenemos que sumar que hemos atravesado una pandemia producto del COVID-19, y este mundo pospandémico tiene ciertas características que nosotros tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es una profunda crisis económica y social. Para que ustedes tengan una idea, según datos de la Organización de Estados Americanos, durante el año 2020, Latinoamérica perdió 191 millones de puestos de trabajo con motivo o fruto de la pandemia, y esta crisis está atravesando sin duda cada uno de nuestros países. Una profunda crisis sanitaria con el temor de nuevas mutaciones, de nuevos virus, de nuevas pandemias, cambios en los entornos laborales y educacionales, favoreciendo el home office, la educación a distancia, la educación online. De hecho, nosotros estamos teniendo esta charla en estos momentos mediante estos mecanismos, pero esto llegó para quedarse y para profundizarse de ahora en adelante.
con países que tienen fronteras cambiantes, esto es, que abren y cierran sus fronteras de acuerdo a cómo ellos establecen parámetros de sanidad y de salubridad interna, y un mundo pospandémico signado particularmente por el miedo a nuevas mutaciones, a nuevos rebrotes de la pandemia, a nuevos virus y enfermedades que pueden sucederse, como por ejemplo ahora la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre una nueva característica o un nuevo tipo de virus de gripe aviar en N5H8 y siempre especulando en torno a este tema. Ahora bien, centrándonos después de este breve contexto general, ¿qué es la ideología de género? Eh, el pastor y profesor Juan Varela la define como una ideología política de corte neomarxista, de sesgo totalitario, que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica e ideológica, no se corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales y convencionales, que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia la sociedad ha ido creando, y en torno a este discurso se desarrolla toda una maquinaria sociopolítica que actúa como ideología impuesta en muchos países e incluye multas e inhabilitaciones profesionales a quienes se opongan. ¿Qué está diciendo? Que básicamente, independientemente de las características biológicas y evidentes de la conformación anatómica y biológica de un hombre y una mujer, ellos vivencian la construcción de hombre o mujer desde el punto de vista de su percepción. Entonces, ellos lo primero que van a decir es que ser hombre o mujer es una construcción cultural, es una construcción social, y que uno tiene que respetar la forma en que vivencia su propia sexualidad independientemente de lo que diga la obviedad anatómica o biológica. Obviamente, la ideología de género va a tener dos grandes estandartes que son los que permanentemente van en contra de ellos, y es, en primer lugar, la libertad religiosa, serias restricciones para las iglesias evangélicas, católicas, para el mundo musulmán, para el mundo judío, para todas las religiones básicamente monoteístas que se oponen a la ideología de género. Van a tratar de coartar todo lo que es la expresión que diga que esto está mal, que es indebido, y obviamente se oponen a la objeción de conciencia. Esto es para que los profesionales de la salud, para que los profesionales de la educación no puedan objetar que no van a seguir las currículas o los tratamientos que imponen las leyes actuales. Pero si seguimos avanzando un poco más, Joseph Ratzinger en su momento habló de la ideología de género, el papa anterior, Benedicto XVI, y lo caracterizó como algo que tiene que ver con el ateísmo. Él dice, la ideología de género es la última rebelión de la criatura, ¿sí? Y contra su condición de criatura. Fijémonos cómo él lo dice. Vislumbra la ideología de género ni más ni menos como la última gran rebelión del hombre, no solamente contra Dios, sino contra todas las formas habituales que nosotros conocemos de acuerdo al contexto sociocultural fundamentalmente occidental. Vamos a ver que hay 5 grandes eh, corrientes que predominan básicamente en lo que tiene que ver con la ideología de género. En primer lugar, estas corrientes predominantes se basan en la corriente lesbiana o lésbica, en la corriente gay, en la corriente transgénero, en la bisexualidad y en lo que vamos a ver más adelante, la doctrina y la teología queer. Eh, Va a ser a partir del año 1923, así nace básicamente la ideología de género. Será a partir del año 1923 que un grupo de intelectuales conformados por filósofos, científicos de distintos tractos, se nuclearon en torno al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, y bajo la dirección de Karl Grunberg empezaron a bosquejar la idea de un nuevo marxismo. Ellos propiciaron un resurgimiento
de un nuevo marxismo, pero ya no desde una visión sociohistórica que tenga que ver con la revolución, con la lucha de clases, con la producción, con el proletariado, sino que ante la situación actual del comunismo, ellos dijeron por aquel entonces, tenemos que utilizar otras herramientas porque estas no nos están dando resultado. Y pensaron en la cultura como una forma, como un instrumento idóneo para combatir a aquellas instituciones occidentales de tracto cristiano tradicionales como familia, matrimonio, justicia, educación e iglesia, que pudiera hacerle frentes a la ideología de género y a lo que se llama el neomarxismo o marxismo cultural. Y así empezaron a trabajar con detalle, con profundidad y obviamente con un plan de trabajo que sigue hasta el día de hoy de manera creciente. Va a decir José Ignacio Munilla que la ideología de género tiene en su agenda o que busca o percibe en su agenda la deconstrucción del matrimonio, de la familia y de la iglesia, por tratarse de los únicos bastiones que se le han resistido a la fecha a este señor del mundo, que ya sabemos quién es. Sin embargo, va a haber un aporte fundamental para la ideología de género, que es el que da Antonio Gramsci. Y él va a hablar de la hegemonía y de la cultura. Él dice en uno de sus tantos libros, fundamentalmente en su libro de antologías, en el primer volumen, que el proletariado puede convertirse en la clase dirigente y dominante en la medida que consiga hacer dos cosas, básicamente. Lo primero, aliarse entre ellos, la alianza de clases para movilizarse contra el capitalismo y contra el Estado burgués, y a partir de esa alianza estructurar nuevas necesidades que puedan golpear al capitalismo en donde más lo siente, esto es su cultura occidental. En el mismo texto él agrega que el campesinado está fuertemente dominado en términos culturales y en su visión del mundo por la burguesía y que la solución a esto es utilizar la cultura como medio o instrumento viabilizador para en el largo plazo empezar a cambiar los parámetros culturales y la cosmovisión de Occidente. Será Michel Foucault quien en la década de 1960 venga a constituirse como uno de los patriarcas intelectuales de la ideología de género hasta el día de hoy. Él no solamente encomiaba la sodomía, sino todo lo que tenía que ver con la comisión y con la concreción o materialización de delitos. Él decía que el delincuente no era delincuente porque quería, sino que era fruto de una sociedad que lo atropellaba, que lo había lastimado, que no le había brindado oportunidades y lógicamente en su reacción era el delinquir. Será Simone de Beauvoir, una filósofa francesa, fundadora del feminismo, la que va a sostener de manera clara y avasallante que la definición de mujer no es ni más ni menos que una construcción cultural. Y va a decir ella entonces, no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Es una estructuración sociológica, sociocultural, que así como se aprende, se puede desaprender independientemente de las caracterizaciones del sexo. ¿Cuál es la principal metodología de la ideología de género? ¿Qué herramientas utilizan de manera muy eficiente y de manera sintética? Esto es simplemente un resumen. Bueno, el neomarxismo busca sus objetivos a través de 4 medios fundamentales. El primero de ellos es la aparición masiva e invasiva de movimientos asociativos. ¿Qué es esto? En movimientos de tipo culturales, universitarios, ecologistas, indigenistas, feministas, trata de filtrar la ideología de género con dos finalidades. Primero, la de construir con una base falsa de derechos humanos un nuevo imaginario y conseguir a partir de las bases sociales credibilidad social, que a través de las masas su doctrina, su ideología tenga mayor acervo y pueda ser más fácilmente alcanzable para las personas. La segunda
metodología tiene que ver con el apoyo de la banca internacional y los lobbies económicos para financiar este nuevo orden mundial de igualdad, de control económico, poblacional e ideológico a través de organismos internacionales, que al día de hoy son los que mayor injerencia tienen y presionan a los distintos países. ¿Para qué? Para la aprobación de leyes que tengan que ver con el resguardo de la ideología de género y la promoción de la ideología de género. A esto le tenemos que sumar no solamente la incapacidad política, ¿sí?, sino también la ausencia, que esto es una realidad, de parlamentarios y funcionarios con fundamentos cristianos sólidos que sean capaces de elaborar proyectos más cercanos a la vida, la educación y la libertad de conciencia con valores cristianos, o bien oponerse más firmemente al desarrollo de estas nuevas temáticas de la ideología de género. Y finalmente, esto es una apreciación personal, durante muchos años, no ahora porque el tema ha explotado, pero durante muchos años, mientras el neomarxismo avanzaba y la ideología de género se hacía más y más generalizada, hubo un silencio y una pasividad del cristianismo que fue notoria. Por años no nos dedicamos a impactar, no vimos y trabajamos a partir de las iglesias, asociaciones, consejos pastorales y demás, en la movilización, en crear conciencia, en buscar un frente unido y unánime y tratar de revertir los efectos de la ideología de género. Es como que no vimos venir en la película que se estaba desarrollando. Déjenme compartirles básicamente cuáles son los objetivos de la ideología de género. Busca 4 objetivos básicos y fundamentales. En primer lugar, ellos dicen liberar al hombre y a la mujer de las limitaciones que le impone la naturaleza o la biología, como veíamos. Para ellos son imposiciones sociales. El género como proceso sociocultural, vislumbran ellos, es algo que aprisiona al hombre y tiene que ser libre de eso. ¿Libre para qué? Para experimentar lo que quiera experimentar, para hacer lo que quiera hacer y, en definitiva, para vivir su vida como quiera vivirla, fuera de estos parámetros sociales que lo están aprisionando. En segundo lugar, conseguir la destrucción de la familia y el matrimonio como instituciones sociales, a fin de poder revertir esta cosmovisión cristiana occidental y, por ende, relativizar moralmente todas las instituciones, ¿sí? Y esto es un punto a tener en cuenta. Persiguen abolir la cultura judeo-cristiana, sus valores, sus principios, dado que la Iglesia es el principal enemigo que combate y resiste contra los embates de la ideología de género, y hoy por hoy el que mayor resistencia social ofrece. Imponer un nuevo orden mundial basado en una sociedad igualitaria, dicen ellos, en la cual todos sean libres para hacer lo que mejor le parezca, ¿sí? Dentro del marco de la libertad, de la hipermodernidad, que puedan vivenciar su vida como quieran, independientemente de cualquier preconceptualización social previa. Por ende, hay que tender a eliminar a la Iglesia. Por ende, estamos viviendo, valga la redundancia, lo que yo llamaría un postcristianismo vertiginoso, ¿sí? De manera precipitada y acelerada, y yo no sé hasta qué punto la Iglesia se ha dado cuenta de esto. Déjenme avanzar un poco más y decirles, ellos también tienen 10 mandamientos. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos de la ideología de género? Allí los vamos a ver. En primer lugar, el feminismo radical, la victimización y exaltación exagerada de la mujer, básicamente la cultura de la sospecha del varón, del hombre. Todo lo que el hombre hace, sea bueno, sea malo, está bajo sospecha, ¿sí? El famoso patriarcado que hay que derribar. Bajo la base del igualitarismo, ellos pretenden negar las diferencias biológicas entre los individuos en pro de algo igualitario, un concepto igualitario, y ellos llaman de género fluido, que cada uno pueda fluir y sentirse como quiera sentirse y vivenciar lo que quiera vivenciar. Obviamente son anticristianos, una oposición beligerada y deliberada a las raíces judeocristianas de Occidente. Persiguen
una libertad sexual extrema, la promoción hasta límites casi exagerados de la cultura homosexual o de la cultura queer, y una colonización ideológica. Hay que imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia. Por eso tanto trabajan por filtrar la ideología de género en las escuelas. Por eso se oponen tanto a que sean los padres los que mantengan la patria potestad y la educación de sus hijos y pretenden que sea el Estado el que baje contenidos a los cuales los padres no puedan oponerse, precisamente para a partir de la corta edad de los menores ellos puedan imponer su ideología. Un relativismo moral, que esto obviamente es bastante básico, la negación de valores universales y de ética normativa, todo es valedero para el hombre hipermoderno y todo es valedero para la ideología de género, un liberalismo ético, apoyo y normalización de todas las conductas, tales como cualquier forma de promiscuidad sexual, pedofilia, bestialismo, ateísmo, no importa. Lo importante es que no hay que atarse a marcos éticos ni morales. El hombre es libre. Obviamente en el fondo de todo esto subyace el hedonismo, la búsqueda del placer por un fin en sí mismo, simplemente placer porque quiero tener placer, una dictadura ideológica. Ellos tienden al pensamiento único y al rechazo frontal y beligerante de todo lo que se opone a ese pensamiento único y totalitario que es el que ellos mismos tienen, y la destrucción ontológica en el fondo del ser humano. Se persigue una auténtica reingeniería antropológica en aras de un individuo que pueda reinventarse a sí mismo. Estamos en la era de lo que llamamos, o el inicio de lo que llamamos el poshumanismo. Pensemos por un minuto que esta teología queer, que comenzó Foucault y siguió Butler, es una corriente también teológica de tracto teórico y donde básicamente ellos desarrollan un enfoque filosófico construido sobre los estudios de Foucault, de Rubin, de Kosolsky, de Butler, y la teología queer se apoya en el principio de que la diversidad de género y las orientaciones sexuales diversas han estado siempre en la historia humana y de hecho están incluidas en la Biblia. Y hay fundadas razones, dicen ellos, para avalar que la Biblia también permite este tipo de prácticas. Entonces, va a decir Judith Butler, la teoría queer es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene que los géneros y las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscriptos en la naturaleza biológica humana, sino que son resultados de una construcción social que varía en cada sociedad. Ahora bien, esto ha ido avanzando y hoy por hoy ya se vende en varias librerías y en varios de nuestros países lo que se llama la Biblia de Estudio de Teología Inclusiva, que es una Biblia diseñada para sustentar la ideología de género y la teología queer. Avancemos un poco más. La ideología de género persigue varios temas legislativos y políticos, entre ellos la despenalización del aborto, la no a la objeción, la negativa o la negación a la objeción de conciencia, el derecho a la eutanasia, o sea, se oponen básicamente a la vida desde el principio al fin. Ellos sostienen, y hay muchos proyectos de ley en varios países latinoamericanos que promueven que es el Estado el que debe educar a los menores a través de diversos contenidos y no necesariamente los padres. Se oponen a la libertad religiosa y promueven una teología de tracto inclusivo, como recién vimos, y se oponen también a la libre expresión. Ellos pueden decir lo que quieran, pero como dijimos, como son monolíticos en su estructura de pensamiento, no admiten que los demás también puedan decir cualquier cosa. Pero vayamos a un ejemplo simplemente, en el tema de la despenalización del aborto. Ustedes van a ver ahí
los países en los cuales están en verde es que es permitida la despenalización del aborto, finalmente se convirtió en ley. Hay algunos amarillos donde hay proyectos presentados y hay luchas parlamentarias que están librando los distintos países, y los que están en rojo son los países que al día de hoy siguen defendiendo la vida independientemente de las causales propuestas por la ideología de género y sus defensores. Pero también se está avanzando en cuanto a la eutanasia. Ustedes van a ver los países donde está prohibido, los países en azul, donde con ciertos permisos se puede llegar a realizar un tratamiento eutanásico, ¿sí? Pero básicamente está siendo o empezado a ser debatido en todos nuestros países latinoamericanos. Ahora, déjenme abordar por unos instantes algunas cuestiones que tienen que ver con la Iglesia frente a la ideología de género y tener algunas reflexiones generales en este sentido. En primer lugar, déjenme decirles que tenemos que considerar que ya el Señor Jesucristo nos advirtió de todo esto, sobre las señales que sucederían en los tiempos finales, allí en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, ¿sí? Las famosas señales que el Señor anticipó que sucederían. ¿Se acuerdan ustedes? En los últimos tiempos habrá guerras y rumores de guerra, falsos profetas y maestros, cambios climáticos y desastres naturales en aumento, globalización creciente, dice la palabra. Los enemigos de Israel hoy se están empezando a unir más enfáticamente que antes, el aumento del hambre a nivel mundial, enfermedades y pandemias, COVID-19 y otras que están empezando a surgir, persecución creciente de los cristianos. Para que ustedes tengan una idea, durante el año pasado hubo 340 millones de cristianos que viven o que están en zonas de persecución y que fueron perseguidos por el simple hecho de defender su posición de fe respecto de Jesucristo. El Señor Jesús hablaba del aumento del pecado, de la perversión e incluso que el amor de muchos se enfriaría en los tiempos finales. Esto es una realidad que tiene que suceder y hay una tensión entre la profecía que tiene que cumplirse y los tiempos en los cuales la iglesia, en este tiempo en que estamos nosotros inmersos como iglesia en este mundo, tenemos que seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Por eso yo voy a hablar de un cristianismo pagano y voy a usar esta expresión en dos sentidos. El primero referido a la cantidad de cristianos que al día de hoy viven vidas ambivalentes, mediocres, plagadas de prácticas rayantes con la doble vida y con el pecado. Cristianos de doble vida que viven una vida el domingo por la mañana y una vida diferente el resto de la semana. Pero también, en segundo lugar, haciendo alusión a un famoso libro de Frank Viole, de George Barna, sociólogos americanos, ellos que escribieron un libro que se llama Paganismo en tu cristianismo, asociado a varias prácticas que hoy se realizan en iglesias evangélicas y que son más rayantes de prácticas paganas y sincretistas que propias de la palabra. Pero más allá de esto, tenemos que reflexionar sobre la realidad de que muchas iglesias durante décadas se centraron en la teología de la prosperidad, en la centralización de eventos de todo tipo y se alejaron de la centralidad de la misión, esto es, del ir a las personas, obviamente no todas, ¿sí? Y durante todo este tiempo se encerraron puertas adentro y dejaron de cumplir la misión. Esto produjo obviamente una restricción de la presencia del cristianismo como fuente de derechos y también de responsabilidades en nuestro continente, aunque también hay una pérdida de influencia del cristianismo como factor de influencia social. Esto es evidente. La institución iglesia, no la iglesia como cuerpo de Cristo, la congregación como cuerpo de Cristo, pero sí la iglesia como institución, hoy está siendo relativizada como un agente socializador. Hay una descristianización creciente. Ahora bien, si bien esto es una realidad también, nos dirá Iván Petrella,
que es otra realidad, ¿no? Un sociólogo de prestigio de la Universidad de Harvard, que las religiones son para bien o para mal, nos gusten o no, un fenómeno global, universal y esencial a todo ser humano, y esto es una realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno ve Latinoamérica, se va a dar cuenta, según el Latinobarómetro del 2018, que el 87% de los latinoamericanos creen en Dios y manifiestan que creen en Dios. Sin embargo, solamente el 67% confiesa asistir a una iglesia. Esto es, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y en nuestro contexto latinoamericano, si seguimos avanzando, vamos a ver que el catolicismo ha perdido su espacio hegemónico y hoy por hoy el 21% de los latinoamericanos son evangélicos. Pero tenemos que tener en cuenta esta diferenciación que quiero marcar. Una cosa es la religión institucionalizada y apreciar la iglesia desde esta perspectiva, y otra cosa desde la religión vivida, más después del COVID-19. ¿Qué es la religión vivida? Los líderes, los pastores deberían vivenciar y observar la espiritualidad de las personas a partir de lo que hacen en su día a día, en el mundo de su cotidianeidad, en lo que hacen fuera del ámbito eclesiástico, en su trabajo, en la escuela, en la calle, en el comercio. Esta perspectiva de la religión vivida nos va a dar una mayor realidad respecto de las prácticas habituales de los cristianos, y ahí nos vamos a dar cuenta entonces que no todo es tan lineal como nosotros presuponemos. Si avanzamos un poco más, hay otra realidad creciente y es la de los exiliados evangélicos. En el 2021, según Gallup, solo el 47% de los estadounidenses decían que eran miembros de una iglesia y asistían a una iglesia. Pero esto lo podemos replicar en todos nuestros países. Entre el 50 y el 60% de todos los evangélicos que contestarían en una encuesta que son evangélicos no se congregan en ninguna iglesia. Fíjense, por ejemplo, el caso de México. Tiene menos católicos que hace 10 años atrás, pero es más diverso y menos religioso que hace una década. Según el censo que se realizó en el año 2020, los que más creció en México son los llamados los sin religión, que pasaron en 10 años del 4,7% al 10,6% de la población mexicana. 13 millones de mexicanos hoy dicen que están desafiliados de toda pertenencia eclesiástica y que vivencian como no creyentes su relación con Dios. No asisten a ninguna iglesia y están bien sin pertenecer a ninguna religión. Ahora, los especialistas mexicanos también reconocen que la iglesia evangélica en México creció menos de lo esperado. No cumplió el pronóstico de crecimiento. Hace 10 años era el 7,3% y es hoy solamente el 9% de la población total. Esto según las sociólogas René de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, que analizaron este censo en profundidad. Con lo cual, crecieron en México, por ejemplo, los sin religión, pero esto lo podemos replicar en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, en Argentina, casi hoy por hoy el 18% de la población es evangélica, pero los que más crecieron son también los que no pertenecen a ninguna religión, que llegan casi al 21%. A esto le tenemos que sumar lo que yo denomino la cultura de la plataforma, ¿sí? Por décadas vimos cómo lo hiper inundaba la iglesia, características de la hipermodernidad. No todo pasaba por el show, el evento, la concentración, el seminario, la clínica, el recital, y esto se fue trasvasando incluso a iglesias más chicas, ¿sí? Donde lo que importa es lo visual, es la centralidad de la experiencia, y también hemos licuado en gran parte el mensaje del Evangelio. Por ende, hemos dado a luz un populismo religioso que
en gran parte no solamente manipula espiritualmente a las personas, sino que a partir de estos eventos se ha licuado las demandas donde importaba el sentirse bien y una dependencia extrema que creamos los pastores en la gente, haciéndolos más dependientes de ellos que de Dios mismo en algún punto, cosa que la pandemia vino a derribar a partir del COVID-19. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros somos el gráfico que estamos viendo, somos un mundo de relaciones, pero también somos un mundo de vivencias. Cada uno vivencia su relación con Dios de manera personal e íntima y cada uno de nosotros tiene un conjunto de relaciones que vamos acumulando desde nuestra infancia y hasta ahora y tenemos una perspectiva personal del mundo que nos rodea. Eso para cada uno de nosotros, la suma de nuestras relaciones, de nuestras vivencias y de nuestra perspectiva personal es nuestra realidad, que puede ser objetada por otros, pero es mi realidad. Así es como yo vivencio mi realidad, por eso hablábamos de religión vivida. Y dentro de esta realidad, y en atención a esta realidad, es que el pastor, el ministro, tiene que prestar especial atención a la dinámica que se da en esta relación para poder facilitar la misión, esto es, ser mucho más pertinente con el mensaje comunicacional del Evangelio hoy en día. El Evangelio, por supuesto, no cambia. Lo que tenemos que ayornar son los métodos comunicacionales. Pero va a decir el doctor Pablo Deiros, a consecuencia del templocentrismo por años, la Iglesia vivió la realidad del poder de Dios puertas adentro. Por décadas le enseñó a los jóvenes a no contaminarse con el mundo en vez de propiciar que ellos se desarrollen y sean líderes. Y hoy por hoy no tenemos en nuestros países parlamentarios, por lo menos en la cantidad que desearíamos, tenemos, pero no en la cantidad que desearíamos, parlamentarios cristianos, jueces cristianos, docentes universitarios cristianos, empresarios cristianos, y esto ha sido un error de visión, así como la ideología de género trabajó por décadas y décadas en la formación cultural de las personas, nosotros no hemos hecho lo mismo con los valores del cristianismo para poder llegar a cada una de las áreas sociales. Y vivimos en un mundo vertiginoso, esto es la hipermodernidad. Los cambios no van a esperar a la iglesia. Hoy estamos perdiendo a los jóvenes de la generación Z, los nacidos después de 1995, una generación sumamente hiperconectada, tecnológica, individualista, privatizada, espiritual también, pero que vivencia su espiritualidad de manera muy personal y no se estructura a nuestras formas. Y de la mano del desarrollo tecnológico, ustedes piensen por unos instantes que la tecnología es muy reciente en contextos históricos o en franjas temporales históricas. Internet es de 1969, Facebook es del 2004, Twitter es del 2007, WhatsApp es del 2009, Instagram es del 2010, Snapchat desde el 2014, TikTok se creó en el 2016, Discord, esa plataforma de comunicación y juegos que usan mayoritariamente los jóvenes y adolescentes, se creó en el 2019. Hoy sumemos telemedicina, robótica, neurociencias, nanotecnología. Todo esto tiene apenas 60 años. Y en 60 años nos cambió la vida a cada uno de nosotros. Pero de cara a la sociedad, la Iglesia sigue teniendo la responsabilidad de ser pertinentes. Mientras la ideología de género instala sus valores, la Iglesia no está, en mi percepción, lo suficientemente activa como para instalar de manera creciente y masiva los valores del reino, de la cultura de Jesús. Por ende, en mi opinión, necesitaríamos una iglesia que vivencie su fe en la calle, en medio de la comunidad. Dice el texto una y otra vez cuando leemos los evangelios, que Jesús recorría las aldeas, iba de una aldea a la otra, nunca estaba quieto en un solo lugar. Donde estaba la gente, allí estaba Jesús. Donde estaba la necesidad, allí estaba Jesús. En lo peor de la sociedad de su tiempo, en el medio, estaba Jesús, con los pecadores, los endemoniados, los leprosos, las mujeres de la vida, los recaudadores de impuestos.
Y esto es algo que tenemos que hacer en el corto plazo. Pensemos por unos instantes cómo sería el ministerio de Jesús si viviera en nuestro contexto hoy, ¿no? ¿Cómo sería nuestra iglesia si Jesús fuera el pastor? Y este es un trabajo que tenemos que hacer a corto plazo, influir socialmente, ocupando lugares, incluso los lugares que deja vacante el Estado por anomia, por deficiencia, y a mediano y largo plazo instar a los jóvenes para que se preparen, para que con valores cristianos puedan ocupar los lugares que la iglesia tiene que ocupar. Esta es la época a la que David Gill la define como el síndrome de la aceleración. Todo tiene que ser para ahora, instantáneo, rápido, lo necesito para ahora. Sigmund Bauman dice que el hombre moderno vive bajo el síndrome de la impaciencia. Puede perder cualquier cosa menos el tiempo. Y este es un dato que tenemos que tener en cuenta. Así vive la gente. Y debemos entender que las redes sociales son un ministerio que llegó para quedarse, un importante ministerio que vamos a tener que utilizar y amplificar para ser pertinentes en este tiempo. En la era digital, la iglesia va a tener que asumir nuevos desafíos que van más allá del mero mensaje o manejo de las redes sociales. Esto es redefinir incluso conceptos, prácticas teológicas y máxime a partir del COVID-19. Déjenme darles un ejemplo. Cualquiera de las prácticas habituales de una iglesia evangélica, desde el servicio hasta la predicación, pasando por la Santa Cena, hoy cualquier persona desde el living de su casa puede hacerlo y practicarlo independientemente de que asista o no a una iglesia. El pastor puede decir mientras está oficiando la Santa Cena que participan de ella los que hicieron profesión de fe, los por Jesucristo, los que están bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y están en paz con Dios y con la iglesia, pero no tienen forma de controlar si yo desde el living de mi casa estoy viendo el culto en vivo y quiero participar aunque no reúna alguno de esos requisitos. Por ende, tenemos que empezar a redefinir conceptos vinculados al encuentro, a la comunión, a formas, incluso, como decíamos, de participación. Hay iglesias que ya dejaron de tener actividades digitales para transformarse en iglesias digitales. De hecho, les doy un dato. Está o existe lo que se llama Vaticano 3.0 o la Iglesia Católica hoy hace confesiones online. Una persona ingresa a una página web y un sacerdote del otro lado le confiesa los pecados. Concepto de pertenencia y servicio, y obviamente tener en cuenta, por eso es importante la religión vivida, que hoy las personas tienen asistencia pastoral múltiple y selectiva, esto es, desde el living de su casa y con el control remoto en sus manos, selecciona qué predicador escucha, qué conjunto de música quiere escuchar, quién quiere que lo ministre, y él va seleccionando independientemente de lo que diga su pastor en la iglesia. Sin embargo, tenemos que caracterizarnos por esto. Hay tres cosas que Satanás no puede hacer porque son contrarias a su propia esencia o naturaleza. Obviamente la Biblia dice que Él es el Dios de este siglo, que se disfraza como ángel de luz, por ende Él tiene potestad sobre este mundo todavía. Sin embargo, estas tres cosas que son contrarias a su esencia no las puede imitar. Él no puede ser santo porque va en contra de su propia esencia. Satanás no puede tener amor porque es contrario a su propia naturaleza y tampoco puede ser misericordioso porque es contrario a su naturaleza. En mi opinión, entonces, ¿qué debería caracterizar la iglesia en este tiempo? El amor, la santidad y la misericordia. La gente tiene que empezar a ver una diferencia palpable en la vida cotidiana de los cristianos y tenemos que recordar que Jesús fue consistente entre sus palabras y sus actos. Después hagan ustedes el ejercicio si quieren. Cuando ustedes van al Sermón del Monte y a las enseñanzas de Jesús, van a ver que absolutamente todo lo que Jesús dijo lo vivenció y lo cumplió en la cruz. Al que te pida
túnica ni aun la capa le niegue, si sus vestiduras fueron repartidas y se echaron suerte sobre ellas. ¿Qué, qué bendición tendría si oramos y bendecimos a los que nos bendicen? En realidad Jesús nos llama en el Sermón del Monte a bendecir y amar a aquellos que nos persiguen y hablan mal de nosotros y son nuestros enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así podríamos seguir. Ustedes hagan ese ejercicio y van a ver que Jesús cumplió acabadamente con todo lo que él enseñó, porque no hay mayor amor que este, que el que uno ponga su vida por sus amigos. Padre, consumado es. Ahora, esta realidad de la ideología de género y del mundo hipermoderno va a requerir un ministerio pastoral que va a tener que tener un ejercicio complejo y multidimensional. Déjenme decirles, ya estamos terminando, que esta famosa frase de Martin Luther King: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Wow. Martín Lutero, cuando clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, dio origen a lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Y hoy necesitamos no una reforma protestante porque ya la hizo Lutero y los padres de la reforma, pero sí necesitamos una verdadera revolución en asuntos de ética, de moral y de libertades de expresión. Necesitamos hoy nosotros clavar, ¿sí? Nuestras protestas de manera más vehementes a través de los medios, de la tecnología, mediante declaraciones, manifiestas, pacíficas, visibilizar el pueblo evangélico, campañas, firmas, hacer proyectos de ley, inundar las redes sociales en defensa de la vida y la familia, y en esto todavía tenemos un largo camino por recorrer y por realizar en este tiempo. Nosotros somos los encargados de defender los valores del reino y hacerlo de acuerdo a como en su momento nos sugirió San Pedro. No lo sugirió, sino que está en la palabra. Dios nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Hoy necesitamos más que nunca hacer esto. Va a decirle Pablo a Timoteo: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y son los tiempos que estamos viviendo. Debemos, por ende, defender los principios de la fe, los valores que han sustentado al mundo occidental, salvaguardar la vida y la familia, y esto está en línea con la palabra de Dios. Sin embargo, muchas veces, a veces los evangélicos somos seducidos por el poder y en vez de denunciar el pecado de las autoridades, nos gusta asociarnos y ir hacia ellos para gozar de las prebendas del poder terrenal y circunstancial. Pero entiendo que la cruz debe volver a ocupar la centralidad de los púlpitos evangélicos y hasta en un punto, llegado el caso, reevangelizar a los propios cristianos que han perdido el rumbo en estos temas. Enfrentar la creciente realidad de los que creen sin pertenecer, los exiliados evangélicos, y tener en cuenta que una cosa es la iglesia y otra cosa es la audiencia. Hoy, como les decía, desde el living de nuestra casa, una persona puede seleccionar y tener múltiples pastores, múltiples ministraciones, y hay una tirantez entre el homo religiosus y lo que yo llamo el homo pijamus, ¿no? Que con el pijama y desde su casa puede ser ministrado, porque así el hombre hipermoderno vivencia su espiritualidad y le está costando mucho trabajo a la iglesia poder recuperarlos. Pensemos por un minuto en que la iglesia, si bien ha sido eficiente, porque en todos nuestros países la iglesia evangélica creció, ha sido eficiente en el proceso de conversión, no ha sido tan eficiente en el proceso de desconversión que es necesaria en toda conversión. Si ustedes piensan en una cáscara de cebolla, la primera cosa que cambia el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo es nuestro comportamiento. El que bebía ya no bebe más, el que era infiel ya no engaña más a su esposa, pero esa es la primera capa.
Luego tiene que seguir trabajando en lo que son las costumbres, esto es, aquellas cosas que hicieron que tenga ese comportamiento, lo que aprendimos en nuestros hogares, en nuestra educación, por nuestros amigos, y finalmente cambiar, y lo más difícil de cambiar, nuestra cosmovisión. Ya no vemos el mundo como nosotros lo vemos, sino vemos el mundo a través de la visión de Jesucristo, a través del Evangelio de Jesucristo. Pero para esto necesitamos líderes y pastores preparados, que no solamente conozcan contextualmente cuáles son las características del mundo en el cual tenemos que misionar, sino tengan en cuenta que la ideología de género no va a detener su avance, no va a parar en su desarrollo, y vamos a ir hacia una confrontación, hacia una lucha que no va a ser menor ni insignificante. Tengamos en cuenta que pese a todo lo cambiante del mundo, pese a todo lo vertiginoso del mundo, el hombre sigue teniendo estas 4 necesidades básicas. Necesita ser, necesita tener, necesita pertenecer, sentirse parte, y necesita ser. Y Dios es el que sigue teniendo respuestas para estas 4 necesidades esencialmente humanas. Ser conscientes de que Jesús murió por todos. A veces uno escucha mensajes que son fuertes, pero saben algo, también Jesús murió por los proponentes de la ideología de género, y más allá de los discursos, el debate, el amor sigue siendo la fuerza más poderosa que puede utilizar un cristiano bajo la dirección del Espíritu Santo, y tenemos que enseñar esto a la iglesia. Y déjenme decirles que el COVID-19 vino a mostrar algo que todos sabíamos, pero que quedó evidentemente demostrado, y es la fragilidad del hombre. Pero también que la iglesia volvió a foja cero prácticamente. No nos pudimos congregar, tuvimos los templos cerrados, tuvimos que recuperar y revalorar nuestra intimidad con Dios de manera personal e íntima, y por ende eso nos vino a demostrar que tenemos que centrarnos hoy más que nunca en la misión y en el evangelismo. Finalmente, los pastores y líderes tenemos que empezar a ser cuidadosos, incluso hasta en el uso de las palabras, para no dar lugar a acciones legales, por ejemplo, por discriminación. Empezar a usar frases tales como la Biblia dice o enseña que, puntos suspensivos, y citar. Dios dice en su palabra, y citar. Durante su ministerio Jesús enseñó tal cosa, y citar el texto. Nunca usemos frases como esta iglesia cree que tal cosa es pecado. Para mí esto o aquello es pecado, porque vamos a ser pasibles de demandas importantes por discriminación. La iglesia no puede aceptar tal o cual cosa. Es la palabra de Dios la que lo dice, es la palabra de Dios la que lo enseña, y tenemos que citarle. Y si alguien quiere hacer juicio, que le haga juicio a San Pablo, a Jesús o a Dios, pero no a los ministros. Y los pastores van a tener que impulsar a la iglesia a ser activa en la defensa de sus derechos ante los tribunales, en las redes sociales. También nosotros somos minoría, y muchas veces somos atacados y discriminados como minorías, pero a diferencia de los proponentes de la ideología de género, no batallamos en los tribunales ni en las redes sociales, y es hora de que empecemos a hacerlo. Promover acciones, recursos administrativos, cartas de queja ante las distintas autoridades públicas. Tener en cuenta fundamentalmente lo que dice San Pablo, que la lucha es espiritual, y que no es contra carne o sangre, sino contra huestes y principados de maldad. Gracias por el tiempo, Dios les bendiga a todos, un gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Le doy paso al doctor John Lee. Muchas gracias, doctor Pablo Marcelli. Gracias. Ha sido una exposición extraordinaria sobre el tema de ideología del género, pero más aún sobre nuestra respuesta ministerial que debemos tener. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, pero antes quisiera
decirles a ustedes que tenemos a disposición varios escritos del doctor Pablo Marsili, tanto sobre este tema y sobre el ministerio de la Iglesia en los tiempos post-pandémicos. Así que voy a subir aquí en el chat el correo electrónico y el número de teléfono en que ustedes pudieran comunicarse con la administradora Estela Lee, la que está coordinando todo, y ella va a estar enviándole a lo que pida ella a través del correo o a través del mensaje en WhatsApp los diferentes libros en sistema digital para que ustedes pudieran tener el alcance. Se llama Estela Lee y tu correo, tu número de teléfono es 213-675-0029. 0029 es el número en Estados Unidos y su correo Estela Lee. Estela Con la sola L. Lee 174 174 arroba wmu.edu. Ahí les puse tanto el número de teléfono de ella y el correo electrónico para que ustedes pudieran pedir para poder recibir los diferentes libros en sistema digital en PDF. Bueno, vamos a... ¿El número cuál es, disculpe, de teléfono? Ahí acabo de subir en el chat. Si usted entra al chat, ahí va a poder tener, pero otra vez le digo. Sí, ya lo miré. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas para que pudieran ustedes tener el tiempo de sacar algunas dudas de toda la presentación que acaba de tener. Así que para las personas que quieran hacer la pregunta, abren su micrófono y entregan las preguntas al doctor Pablo Marsili. Y buenas noches, soy el pastor Osvaldo Pupilo, muy amigo de Pablo. Quisiera preguntarle su opinión sobre los escritos de un autor argentino llamado Laje, que escribió mucho libros sobre el tema, la ideología de género, y está también a favor de la vida. El licenciado Laje, obviamente lo conocemos, es un autor de prestigio, es de tracto de filiación católica y defiende con bastante vehemencia y muy puntilloso a la hora de recoger la historicidad de la ideología de género. De hecho, aparte del material que yo utilicé, también lo saqué de materiales de él, así que es altamente recomendable y hay que tener en cuenta que él de profesión de base, digamos, es licenciado en ciencias políticas, así que tiene un acercamiento a la temática desde la ciencia política y le permite tener una visibilidad sobre todo en los parlamentos y una acción directa sobre la clase política que no es tan simple, ¿no? Y por eso también puede anticiparse a algunos fenómenos parlamentarios que se vislumbran, pero es un autor confiable y tiene muy buenos materiales. Muchas gracias, Pablo. Muy bueno. Soy el pastor Marvin de Mexicali, Baja California, México. Citando también a Pablo Muñoz Iturrieta, que es otro luchador de la causa, católico también.
está Nicolás Márquez y Miklos Lucas, no sé si lo conocen. Sí, son conocidos. Ahí en México ustedes tienen también, si bien es un congreso, es un foro iberoamericano, pero tiene sede en México de la mano del licenciado Aarón Lara, el Foro Iberoamericano por la Vida y la Familia, donde se reúnen y se nuclea parte de ese Congreso Iberoamericano también es la Unión Parlamentaria de Parlamentarios Cristianos y hacen un importante trabajo en todo lo que tiene que ver con la defensa de las leyes de la vida y se oponen también a nuevos proyectos que van surgiendo en los distintos países. Y hay un centro de estudios que depende de ese Congreso Iberoamericano que también promueve toda esta temática. Mi mención respecto de ellos es por la preocupación que tenemos los pastores en cuanto a que no tenemos representantes cristianos. Bueno, aquí en México, hablando de México, que con ese conocimiento que usted tiene, lo felicito, de verdad. He escuchado mucho a Agustín, lo tuvimos nosotros aquí en Mexicali, donde pudimos congregar más de 1,500 personas cristianas que vinieron a escuchar la conferencia de Agustín, pero nos gustaría un poco más estar de cerca con usted, dado que pues Agustín, como usted lo dijo, es católico y lo hace muy, desde una perspectiva muy diferente a lo que usted hoy nos presentó. Y de verdad que necesitamos hombres cristianos en nuestro ambiente para que nos puedan capacitar y nos puedan ver. O sea, yo he escuchado mucho de todos ellos, pero lo que usted hoy nos enseñó con las estadísticas en la iglesia, en dónde estamos, de verdad que necesitamos la iglesia en Latinoamérica despertar, porque los pastores desafortunadamente no tenemos ese conocimiento, muchos no tienen ese conocimiento o piensan que todo esto es cuestión político y realmente necesitamos nosotros meternos y capacitar gente nuestra. Déjeme hacer dos comentarios breves. Primero agradecerle, decirle que eso era lo que yo estaba diciendo, que por mucho tiempo no hemos incentivado a nuestros jóvenes a prepararse en toda esta temática para desde posiciones del Estado en sí, jueces, parlamentarios, empresarios, docentes, puedan defender los valores cristianos, pero esto es algo que podemos hacer de ahora en adelante, ¿no? Con mayor premura y con mayor insistencia. Y lo segundo, considerar que en el corto plazo, mientras, como usted decía, no tenemos en nuestros países una sumatoria, salvo en el caso de Brasil, por eso no prosperan las leyes de ideología de género, donde casi la mitad de los parlamentarios son evangélicos, en nuestros países la realidad es otra. Entonces, mientras nosotros no tengamos esa conformación parlamentaria, tenemos otras herramientas en el corto plazo, que son los recursos administrativos, los amparos ante los tribunales. En México está más complicado porque hace poco la Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estuvo apoyando prácticamente el aborto y demás, la realización ya regía en el Distrito Federal, en Monterrey y otros lugares, pero necesitamos en el corto plazo visibilizar nuestra voz por medio de las redes sociales, por medio de marchas, por medio de cartas, por medio de acciones civiles, obviamente pacíficas todas, y en el interín ir preparando jóvenes que puedan defender de acá a unos años toda esta temática, si no van a ser tiempos bastante duros para nosotros. No quisiera quitar el tiempo a otras personas, pero en México estamos sufriendo ahorita este fenómeno que está pasando en Latinoamérica, que pues sucedió en Argentina y ha venido sucediendo en otros países, pero precisamente ayer en la Cámara de Diputados ya metió la iniciativa para lo que es ¿cómo se llama? La ley de la discriminación. Y ahorita estamos en esa lucha, no solamente los pastores, sino varias personas que estamos a favor de la vida y la familia. Perdón que intervengo. En Argentina tenemos, y soy miembro fundador de ACIERA, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, que se encuentra con muchos profesionales
abogados y otros especialistas de otras profesiones, muy a favor de la vida y muy a favor de los valores. Y está en estos momentos publicando distintas publicaciones que tienen que ver con la vida y los valores cristianos. Así que damos gracias a Dios por eso, que permite que en alguna forma hasta salen notas que se publican en los periódicos en contra de algunas posiciones del mismo gobierno. Hace un poquito salió una nota en contra de la ministra de Salud, que estaba hablando a favor de una ley o proyecto que afecta a los niños, como la castración y todas esas cositas para que no puedan engendrar en el futuro. Así que damos gracias a Dios por aquellos que con valor están enfrentando estas situaciones y salen publicados en los medios. Doctor, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por esta conferencia. Buenas noches, Pastor Juan Lee, también, y buenas noches a todos. Doctor, tengo una pregunta al respecto, ¿verdad? De esta temática de la ideología de género, ya que considero que los ministerios tenemos que redefinir, ¿verdad?, la forma de ministrar, sobre todo a las nuevas generaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ministrar a estas nuevas generaciones y de qué manera? ¿Habrá talleres, libros, gente que esté escribiendo la forma de cómo alcanzar a estas nuevas generaciones? Porque de una u otra manera, personas de 40 años que habemos en adelante, pues ya tenemos un criterio formado. Pero, ¿qué hay de estas generaciones que vienen atrás fuertemente atacadas e influenciadas por toda esta gama de medios? Hay gente que está escribiendo, hay gente pedagoga, hay gente que está haciendo talleres o algo al respecto para que los diferentes ministerios podamos adecuarlos. Yo en realidad no sé si a la fecha, si al momento hay, espero que sí, pedagogos que estén trabajando en esta temática. Lo que yo sí sé, en mi opinión, y algo yo mencioné en la presentación, estamos en medio de la generación Z, ¿no? Los que nacieron después de 1995, que independientemente de las posibilidades de acceso a la tecnología por temas económicos, acceden a la tecnología aunque sea a través de un celular. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy cualquier joven, cualquier niño es multitasking, es adicto a las pantallas y maneja simultáneamente muchas pantallas. Sin embargo, algunas cosas para tener en cuenta, ¿no?, que van en línea de lo que usted estaba mencionando. Por ejemplo, ese chico que está acostumbrado, que incluso en la escuela su maestra, su profesor le da materias y contenido y entran a grupos de Snapchat y se cursan las tareas entre ellos y arman grupos virtuales de enseñanza. Cuando llega a la escuela dominical, a nuestras iglesias, en la clase de escuela dominical sigue dibujando el arca de Noé con lápiz y papel, ¿no? Es como que nos quedamos en el tiempo. No hay a la fecha que yo conozca por lo menos ningún videojuego de origen cristiano con valores cristianos que sean interesantes para que un adolescente quiera jugar. Con valores cristianos, no sé, sea un juego que sea atractivo para ellos. Entonces es muy difícil llegar con nuestra cosmovisión a los niños y a los adolescentes particularmente. Entonces vamos a tener que pensar mecanismos en la iglesia, los jóvenes, los adolescentes, por lo menos donde yo estoy, interactúan en las redes, tienen grupos en las redes, hablan en Discord, las clases se hacen en Discord, acceden por medio de la plataforma, pero es todo un mundo nuevo para nosotros y es a partir de ese tipo de herramientas que tenemos que enseñar valores. Un joven
le va a costar y le cuesta estar 30 minutos, 40 minutos sentados escuchando un sermón, porque o se aburre o se distrajo, y tenemos que entonces empezar a considerar estos aspectos de esta generación que no es ni mejor ni peor que nosotros, es diferente, ¿no? Y pensar en marcos que nos permitan llegar a ellos con contenido genuino y real que puedan valorar y que ellos entiendan, porque es lo mismo que yo les dé esta charla en latín o en alemán, ¿no? No hubieran entendido. Bueno, un lenguaje no tecnológico para ellos es una forma de no llegar. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a hablar y ellos con un emoticón resolvieron 10 renglones. Entonces, es otra la perspectiva y la iglesia, me parece, no está viendo la necesidad de los jóvenes y adolescentes en esta temática. Muchas gracias. Creo que estamos viviendo un tiempo de muchos retos, porque como compartió el doctor Pablo Marsili, mientras que durante las últimas 4 o 5 décadas las tecnologías avanzaron, nos quedamos atrás. Y mientras que diferentes ideologías, principalmente con el tema de hoy, la ideología de género, ha estado avanzando a través de diferentes medios, a través de diferentes áreas políticas, diferentes áreas sociológicas, para poder implementar en la sociedad, creo que nosotros nos quedamos atrás. Y creo que es un reto de que podamos seguir en la apertura de diferentes conferencias, y esperamos que podamos ir abriendo diferentes conferencias cada mes para poder dar herramientas y brindar herramientas al pueblo cristiano. ¿Algunas otras preguntas que puedan tener? La mano levantada. Hermano, yo solamente, Tengo una yo pregunta. solamente Bueno, quería compartir que el ministerio de Lucas Leis trabaja mucho en eso. De EC25 se llama el ministerio. Gracias. Gracias. quería Pablo, compartir. ¿tú quieres? Sí. Sí, ¿cómo está? Pastor Pablo, pues estuvo muy bueno la conferencia. Le doy la gloria a Dios por haberlo usado de esta manera. Pienso que es muy claro. Nosotros en la iglesia que tuvimos la oportunidad de tener a Pastor Juan Varela también en el retiro de matrimonio, habló poco de esto, medio de la ideología de género, que va muy acorde con lo que estaba diciendo, así que es muy bueno. Pero yo, bueno, ahora mismo hay 2 eventos. Dos cosas que tengo que hablar es que hay momentos que en la creación de esta ideología de género que ellos usan una legislación para poder atacar, para poder imponer, y está la otra parte defensiva. Ya yo sé que estamos en una etapa de que la parte ya de crear, no tenemos las herramientas de crear porque no tenemos suficiente. Bueno, voy a hablar de Estados Unidos porque donde vivimos no tenemos suficientemente congresistas que puedan establecer leyes que defiendan o vayan en contra de la ideología de género, pero sin maneras de poder defender. Y ahora mismo, yo sé que, bueno, usted conoce leyes, Pablo, sabe que está la pirámide de Kelsen, donde está la prioridad de las leyes, y las leyes constitucionales son las que están ahora mismo, es la única herramienta que podemos tener en nuestros países, es las leyes constitucionales, que es la primera en jerarquía de las otras leyes. Así que si la ley constitucional nos da la libertad y el libre ejercicio de la religión, nosotros nos podemos amparar ahí en nuestros hijos, en cualquier legislación o reglamento que tengamos interno en las iglesias, o sobre todo para contrarrestar la ideología de género. Y pongo tácitamente un ejemplo. En el caso ahora mismo de Estados Unidos están haciendo el mes de la comunidad LGTB, que creo que es para el mes de junio. Entonces, ahora mismo a mí, yo soy principal de una escuela y tuvimos problemitas con otros principales de otras escuelas de distrito, porque yo les explicaba que si hay alguien dentro del que ellos querían poner que pusiéramos en las redes sociales de las escuelas, como que los avisos que dijera apoyo, el amor es amor y esas cosas. Entonces tuvimos una discusión un poquito acalorada y yo les estuve hablando de que si hay una persona que se siente incómoda, entonces ellos decían que se sintiera incómodo, que no lo hiciera, pero se sentía también discriminada, porque si todo el mundo sabe que esa persona no lo hace, entonces porque va en contra. Entonces que hay que buscar la manera de que, bueno, de respetar a ellos como tal, pero también respetar a los que no piensen en eso. Entonces yo pienso que debemos pensar y no sé si en una otra oportunidad podamos traer herramientas más
para poder defender cristianamente, cómo podemos defender en estos casos, ya sea a nivel legal como constitucional, a nivel de estrategias, también a nivel de las escuelas, porque es lo que está más atracado, también de darle herramientas a los papás cómo defenderse y cómo defender sus principios cristianos en las escuelas, dependiendo de la legislación de cada país. Pero pienso que sería no sé si me puede responder ahora, pero quizás en otra conferencia poder hablar de eso, porque es lo que quizás es como un plan de acción que debemos desarrollar, que debemos tener a nosotros para poder, porque ya creo que sabemos lo que es, pero tenemos que necesitar cómo poner un plan de acción ya mismo, porque pienso que mañana ya la cosa está avanzando. Bueno, gracias al final yo esbocé algunas cosas. Obviamente el basamento de Kelsen tiene que ver con la ley madre, que es nuestras cartas magna en cada uno de nuestros países, pero no tenemos suficientes parlamentarios, con lo cual lo único que queda es lo que nosotros diríamos la guerra de guerrillas, ¿no? Contra la ley que sale, iniciar acciones de amparo, en vez de hacer una acción de amparo, hacer 63 acciones de amparo en 30 estados diferentes, para hasta lograr que algún juez nos dé la razón y a partir de ese momento entrar con todos los procesos que tienen que ver con apelaciones y tratar de frenar, presentar leyes alternativas para distraer, hacer pedidos de modificaciones. Hay posibilidades de que, por lo menos en Argentina, no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero juntando 1 millón de firmas, que no es poco, pero tampoco es imposible de alcanzar, proponer proyectos de leyes que vayan en contra de lo que ya está sesionado. Pero bueno, para todo eso, la iglesia de cada uno de nuestros países deberían aliarse, deberían tener pensamientos comunes y un plan de acción común, porque si no vamos a llegar muy tarde ante todo esto, y en el marco general utilizar las redes, la opinión pública y todo lo demás. Si me lo permite, doctor Marsili, y a la universidad con el propio reconocimiento y agradecimiento por este espacio y su especialidad. Somos afortunados de ser alumnos suyos de antropología cultural o introducción a antropología cultural en una de nuestras clases pasadas. El peso que viene sobre nuestros hombros es, las iglesias siguen desarrollando su sistema de discipulados tradicionales. Los tiempos están avanzando, tenemos no solamente ideología de género, pero una serie de temas modernos en que la iglesia se ha quedado, parece, en una época arcaica. Y nuestra oración, nuestra petición para instituciones como esta y profesionales respetables como ustedes es que en qué momento el liderazgo de la iglesia contemporánea puede tomar cartas sobre ser más agresivos en la preparación de los ministros y los misioneros y todos los representantes del evangelio que salimos al mundo a predicar el evangelio. Armados con estas herramientas y no solamente aquel mensaje de siempre, ¿no? Porque yo tengo entendido, claro, la esencia del mensaje no cambia, pero como usted dice, las formas y las metodologías que tienen que ser más trascendentales y más acorde a esta realidad, la verdad que no encuentro dónde y cómo podamos empezar a estos líderes a impactarlos con prepare a sus líderes más relevantemente, ¿no es cierto? Parece que, como usted decía, los líderes de ahora, los pastores de ahora, sin ofender a nadie, estamos en una carrera a coleccionar creyentes, en un almacén de creyentes, mientras Jesucristo vino a hacer todo lo contrario. Vino a preparar gente independiente que saliera, y nosotros queremos preparar gente para coleccionar, y ahí hay un conflicto de preparación. Y un poquito de aclaración le agradecería. Gracias. Mi experiencia desde que estoy vinculado a la World Mission University es que la universidad se esfuerza y trata de actualizarse, y de hecho en su currículum tiene y trata todos estos temas, y es muy activa en la formación de líderes y de ministros tanto en Estados Unidos como en el resto de Iberoamérica. Ahora bien, lo que me parece que sí hay que tener un punto de inflexión. Hace un par de semanas atrás se reunió la Asociación de Instituciones Teológicas y Seminarios de Latinoamérica, ACIT, y yo sé que los rectores y más personal
de estas instituciones están pensando, pero me parece que hay que sumarle a toda la currícula tradicional teológica de nuestros seminarios y centros de formación algo muy básico que Jesús manejaba muy, no fácil, pero que sí manejaba cotidianamente, y que era la observación de lo que lo rodeaba, ¿no? Y me parece que no estamos siendo deficientes a la hora de formar sociológica y antropológicamente a los pastores para que puedan observar la realidad, comprendan el mundo en el cual ellos están ministrando, y cuando digo mundo estoy hablando de cada una de nuestras ciudades, hagan y sepan hacer relevamientos para ver cuál es la necesidad urgente y sentida de nuestras poblaciones, cuáles son las características sociodemográficas de nuestras ciudades, cuáles son las características principales de la fe de nuestras ciudades, por qué las iglesias practican y creen lo que creen, porque es la única forma de entender qué es lo que está pasando por la gente que está en nuestras ciudades y que no va a ninguna iglesia, que no llega a nosotros. Jesús no se sentó a esperar que la gente venga a la iglesia. Como les decía, él iba de una ciudad a la otra. Entonces, en la medida en que la iglesia siga teniendo actividades que mayoritariamente propongan que se realicen dentro del templo, vamos a quedar más excluidos de la realidad que tiene la gente. Y me parece que en eso hay que trabajar y darle herramientas a los pastores para que puedan analizar la realidad y puedan empezar a conocer todo esto. De hecho, con esto cierro dos ejemplos. Como dije al principio, la iglesia sigue hablando de divorcio cuando hoy lo normal es la familia monoparental, homosexual y demás. Entonces, seguimos con temas que ya han pasado y la dinámica del mundo moderno no se detiene ni va a esperar que nosotros nos ayornemos a la realidad, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ir a la última pregunta, que ya el tiempo se nos está acabando. El pastor Juan Francisco López ha estado levantando la mano, entonces va a ser la última pregunta que tengamos esta noche. Bueno, primero gracias por la oportunidad de compartir este tema de ideología de género, y ya lo explicaron, voy a ser breve. Soy pastor en Las Cruces, Nuevo México, y el marco legal es diferente a la iglesia que estamos plantando en México. Todavía hay huecos en el marco legal de Estados Unidos y de México en que los bylaws o la constitución de la iglesia, a la hora que se registra, declara un artículo que tiene que ver con la definición de la familia desde el contexto bíblico. Desde ahí nosotros podemos catapultar una defensa legal, pero obviamente que el gran reto que nos queda es elaborar los detalles de ese marco legal de cada país o lugar en el que estamos para poder luchar contra esa ideología de género. Mencionaron ahorita el desarrollo de la personalidad. Si los padres se oponen, ya hay una ley en proceso para penalizar a los padres, y si el pastor se opone a la conversión de ese desarrollo de personalidad a personas adultas, entonces vamos a tener serios problemas en México. En Estados Unidos tenemos otro marco legal, pero va a ser muy interesante que cada quien desarrollemos, yo lo voy a hacer en mi caso, el marco legal. Y bueno, con esto cierro. Gracias por la oportunidad y por ese tema que nos ha abierto los ojos, y ahora viene el reto, cómo proteger a la iglesia. Claro que Dios lo hace mejor, pero ahí está el reto. Gracias, Pastor John Lee, y felicidades, doctor. Gracias. Dos comentarios sobre lo que usted decía, dos comentarios rápidos y menores. Es importante el uso de las palabras fundamentalmente para los pastores. No es lo mismo que yo diga, en esta iglesia pensamos que la homosexualidad es pecado, o que yo predicando diga la homosexualidad es pecado, que todos acá vamos a coincidir en que es así, pero otra cosa es que yo lo verbalice públicamente y diga entonces lo mismo pero de diferente forma. La Biblia enseña en tal y cual pasaje que esto es pecado para Dios. No lo digo yo, lo dice y enseña la Escritura, ¿sí? Porque cambia la dinámica legal en torno a eso. Lo segundo,
Cada una de nuestras iglesias debería tener un estatuto, constitución o el nombre que tenga en cada uno de nuestros países, donde pueda estructurar su declaración de fe y prácticas y pueda fundadamente en un corpus de no más de 50 páginas decir lo que cree la iglesia, lo que sostiene la iglesia y cuáles son sus prácticas habituales, y ahí hacer todas las reservas del caso con la debida fundamentación bíblica, porque el día de mañana, cuando alguien pida en los estrados judiciales que demos cuenta de nuestra fe, no le podemos dar la Biblia al juez. En cambio, le tendríamos que poder dar sí lo que nuestra iglesia sostiene, los documentos internos que avalan nuestra posición y obviamente si queremos también la Biblia, pero en lo inmediato eso para evidenciar que lo que creemos no está infundado como mínimo. Y respecto de los padres, bueno, la Convención actual de los Derechos Internacionales del Niño sigue diciendo que los padres son los defensores de criar a sus hijos de acuerdo, no usa la palabra cosmovisión, pero sí usa la palabra de acuerdo a su ideario. Y entonces hacer las presentaciones legales y judiciales que correspondan con el advenimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño mientras siga vigente, que sigue siendo ley fundamental en cada uno de nuestros países, y defender por lo menos de esa forma los derechos que tienen los padres de educar a sus hijos. Muchas gracias, doctor Pablo Marsili, por el tiempo especial brindado en el día de hoy. Vamos a seguir abriendo diferentes conferencias así abiertas. Ustedes pueden acercarse a la página web de la universidad, latino.wmu.edu, o pueden estar acercando a Latin American lc.org. Pueden verse tanto en lo que es en Facebook o en diferentes medios y estar al tanto de la apertura de diferentes conferencias. También, si quiere el material escrito de lo que ha sido parte de esta conferencia y otros libros previos que escribió el doctor Pablo Marsili sobre la iglesia post-pandémica, podemos hacerle llegar los materiales a ustedes. Ya tienen el número de teléfono y el correo electrónico a cual ustedes pueden acceder para hacer la petición de